invitada de honor, que la doctora Cristina Gómez Álvarez, que nos hizo favor de revisar nuestro libro y que nos va a acompañar a hacer una especie de retrospectiva de lo que ha sido todo el camino nuestro como cuerpo académico y como historiadores hasta llegar a este libro. Luego les quiero presentar a mi coeditor, el doctor Daniel Ken Carrasco, que, bueno, sin él este proyecto creo que no se hubiera realizado, por lo menos no tan bien como se realizó. Él, como digo en la introducción, fue en gran medida el timonel de esta nao, que nos llevó a los mares profundos de la historia cultural. Y también quiero presentarles a tres de los tripulantes más entusiastas, más jóvenes, con ideas frescas, con una vocación de historiadores y con pues mucho por delante en su camino. Está el maestro Óscar Onofre, el maestro Víctor Morales y la maestra Fátima García. Bueno, este fue un equipo muy bonito, solo nos falta la doctora Ariadna, que a lo mejor ya no tarda en llegar. Fue un grupo que trabajó realmente de una manera muy entusiasta, muy alegre, que hizo posible que un cuerpo académico no solo trabajara por su investigación, sino que apoyara el posgrado. Y creo que ese ha sido una práctica del cuerpo académico que creo que ha sido muy afortunada. Ya no hablo más porque creo que de eso vamos a hablar todos un poco. Y le quiero dejar la palabra al doctor Daniel Ken. Gracias. Yo, bueno, y gracias a los demás colegas del cuerpo académico que no están aquí, la doctora Ariadna y Alicia Tecangüey, que formaron parte también del trabajo en un primer momento y a lo largo de las discusiones. Yo voy a decir algo breve, porque somos muchos, para no apelotonarnos mucho, sobre todo respecto a dos de las cosas que son lo más rescatable, me parece, del texto. Una de ellas es la idea esta de, que no está en el título, pero sí, cuando lo lean verán que es el tema recurrente del libro, que es la idea de escribir una historia como desde el presente, ¿no? O sea, alejarse de esta idea de que el historiador es una especie de coleccionista de cosas, datos exóticos que de repente aparecen por ahí y uno le da sentido, ¿no? O como una especie de anticuario de la información y tratamos siempre de apoyar la idea de que se debería de trabajar desde un presente y de resaltar siempre la idea de que el presente en realidad es el único tiempo que existe, ¿no? Porque el pasado pues ya fue y el futuro nunca acaba de llegar, entonces resaltar esa idea. La dificultad, digamos, o el reto que teníamos es que el presente pues siempre es el mismo, pero no es lo mismo para todos, ¿no? Y aquí la gran riqueza que nosotros tuvimos en el trabajo de equipo, y creo que se refleja en los textos, fue la posibilidad de hacer un trabajo intergeneracional, y además con una casi, bueno, no, sí, una paridad de género, digamos, no había 3 mujeres, 3 hombres de 3 generaciones distintas trabajando sobre los mismos temas. Entonces era como un presente que parecía que era igual, pero que no, porque nos dábamos cuenta que no era lo mismo para ellos que para la doctora Carmen, que para mí, que para Ariadna. En ese sentido fue muy interesante ver cómo esta especie de temas que escogimos daban paso no solo a una discusión académica, sino que el trabajo de equipo que realizamos era una discusión a veces política, porque nos tocaron campañas políticas, nos tocaron una serie de cosas. Entonces se iban mezclando siempre sucesos que estaban tomando lugar en ese momento, que tratábamos de incorporar a los textos y que a lo mejor no quedan en los textos porque sería artificial meterlos todos ahí, pero que sí queda patente esta dinámica como de intercambio que es muy rica y que no siempre se logra, ¿no? Sobre todo en términos intergeneracionales es raro tener este diálogo tan fluido como el que nosotros tuvimos. Ahora, hay que decir que creo que Carmen nos lo resaltó, que tuvimos más de un año de trabajo, ¿no? Que empezó todo como bueno, no sabíamos bien cómo empezaba, más bien cuando empezábamos no teníamos idea de qué iba a pasar, pero fue un año de trabajo que además de trabajo propiamente académico, a veces nos reuníamos en otros lados y a veces en espacios no académicos, y creo que eso es una de las partes
yo como editor más disfruté, porque fue no solamente leer los textos y corregir los textos y ponerse a pensar en las deficiencias de los textos o las potencialidades de los textos, sino que realmente yo creo que llegamos a conocernos no solamente como personas, sino como trabajamos, cómo pensamos. Y a mí me parecía siempre muy interesante ver cómo íbamos cambiando de opinión y cómo íbamos diciendo a veces unas cosas y a veces otras. Y creo que eso queda reflejado en el texto, porque los textos sí los fuimos retrabajando. Digamos que fue un trabajo de a de veras, no fue nada más así de que entréguenoslos y los leímos. Yo por lo menos los leí como 5 veces cada uno. Entonces fue un trabajo como editor muy padre, porque fue muy vivencial, ¿no? Ahora, una de las estrategias que ahorita discutirán más los compañeros que adoptamos para meter esta dimensión del presente, digamos, era la propuesta de escribir una viñeta que reflejara el momento en el que cada uno de nosotros se dio cuenta de que un tema le interesaba y decir, pues este tema me interesa, ¿no? Porque pareciera que de repente la gente que escribe cosas o que investiga, pues como que ya sabe lo que va a hacer, ¿no? Pero en realidad siempre hay un momento o un proceso o una serie de instantes en los que nos damos cuenta de que cierto tema nos interesa, ¿no? Y que le queremos dedicar tiempo a ese tema y energía y recursos y demás. Y lo que hicimos nosotros fue pensar en escribir narrativamente una viñeta de ese momento. Y ahí muchas de esas viñetas no están en el texto, la de Ritsu sí quedó, pero eran viñetas todas muy reveladoras, porque hablaban a veces de la infancia de uno, ¿no? Porque es un tema que yo cuando era niño me parecía que era muy interesante y que luego me fui dando cuenta que era no solamente interesante, sino importante, ¿no? O de distintos momentos de la vida, y así le metimos una dimensión más vivencial y no solo académica al ejercicio. Y creo que no en todos los casos quedó esa viñeta ahí metida, pero a mí me sirvió mucho para entender como editor para dónde iba el trabajo, ¿no? Porque a veces uno recibe textos. ¿Sí? En los tres, En el mío no. Sí, no, esto sí queda. Porque a veces uno lee los textos y dice, pues seguro esta persona, o sea, es como una especie de intelecto así incorpóreo que no tiene sentimientos ni recuerdos ni nada, ¿no? Como que lo lees así. Pero estos ejercicios nos hacían ver a Carmen y a los demás de dónde viene el entusiasmo por un tema, ¿no? Porque muchas veces te dicen, pues tienes que trabajar esto, o tienes que estudiar esto, pero lo ideal sería que uno tuviera un interés que fuera más allá de lo académico, por algo que le interesa en términos pues íntimos, ¿no? Vivenciales. Eso me pareció a mí que fue de las partes, digamos, que más disfruté. Y luego, finalmente, y redondeando todo esto, yo creo que hay una cosa que es muy clara en este texto, en todos los textos, digamos, en este libro, como un espíritu detrás de la dinámica que establecimos y de la dinámica de edición y del texto final que quedó, que yo definiría como una especie de espíritu de generosidad. Fue como un trabajo de mucha generosidad por parte de los miembros del cuerpo académico, que siempre fueron muy flexibles, muy abiertas, intelectualmente generosas, pero también académicamente generosas. La doctora Carmen también fue en todo momento sí, generosa es la palabra, pero también ustedes, porque estaban entregando textos que probablemente eran textos muy tempranos, ¿no? Textos de los primeros textos que estaban escribiendo, y los entregaban para que nosotros los leyéramos, los moldeáramos. Y en ese sentido, esa dinámica como intergeneracional estuvo permeada de mucha generosidad de todas las partes. Ahora, esto suena así como, a lo mejor como muy banal, pero yo creo que no lo es, porque no estamos acostumbrados, ni en la academia, ni fuera de la academia, pero hablando de la academia, a ser generosos. Estamos acostumbrados más bien a lo contrario, ¿no? A dinámicas que a veces pueden llegar a ser incluso hasta crueles, ¿no? Mezquinas. Estamos guiados por una lógica en la cual la generosidad no se contempla, ¿no? Hay una lógica de evaluación, de individualismo, de competencia, que no da lugar a estos espacios que yo acabo de describir aquí, de intercambio y de fertilización de unos a otros, ¿no? Y en ese sentido creo que este trabajo, sobre todo el trabajo que hicimos a lo largo de más de un año, pero queda reflejado en los textos, sí refleja ese ambiente ideal que uno se imagina que debería de ser el intercambio académico, ¿no?
o intelectual, o un ambiente de apertura, de generosidad, de intercambio, que no siempre se da. Uno lee a veces ediciones, colecciones editadas en las cuales esa no es la norma, ¿no? Y me parece que nosotros tratamos de evitar, y creo que lo logramos, esta idea de que hazlo tú por tu cuenta y luego yo te lo checo y ahí lo vemos, a ver si sale. Le hablamos a alguien que nos lo dicta bien. O sea, como que logramos hacer una especie de equipo que fue muy rico, pues. Y me parece que, bueno, para mí como editor eso fue de lo más, no solamente emocionante en el proceso, sino gratificante ahora al final del mismo, ¿no? Y bueno, son pocos, repito, los esfuerzos colaborativos que creo que pueden gestar estas dinámicas de tanta generosidad y de intercambio. Y en ese sentido, pues este es un libro que nace de este intercambio, ¿no? Como verán, los textos tienen 2 autores, creo que incluso 3, ¿no? Son 3. 3. Eso fue cambiando a lo largo del proceso también, porque pues en realidad todos trabajamos todos, ¿no? Pero al final nos fuimos enfocando unos en otros. Y no es nada más que lo pusimos ahí, pues así fue, me parece que sí se logró ese propósito ideal que se pone uno cuando va a editar un libro, de trabajar en equipo y de trabajar de manera así abierta y generosa, ¿no? Y finalmente, pues yo quisiera, al margen de comentar ahorita más a profundidad los trabajos propiamente que ustedes como que presentarán, hablarán de su proceso y de su trabajo. Yo quisiera resaltar la labor de Carmen, porque Carmen es muy generosa y otra vez generosa y amable, diciendo que yo fui el que guió todo esto, pero pues yo nada más estaba ahí también como ayudando, pero creo que en realidad el verdadero esfuerzo fue de ella y bueno, le agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes también y ojalá cuando lo lean se les transmita eso que les estoy diciendo yo aquí, porque creo que sí lo logramos como equipo de trabajo. Y iba a decir más cosas sobre la historia cultural y sobre otras cosas, pero creo que como somos muchos podemos ir abordando el tema así como poco a poco. Bueno, muchas gracias. Decidí platicarles de nosotros, como del bloque de los que en un momento fuimos estudiantes, que éramos Oscar, Bitsu y de mí. Los 3 nos conocimos en el colegio de historia en un muy lejano 2008, muy lejano. Oscar ya era una leyenda para esa época, Bitsu empezaba a hacerlo y entonces ahí nos vimos, platicamos, tomamos clases juntos, ellos sí salían, yo nunca voy a ningún lado, entonces nunca salí con ellos. Tomamos seminarios de titulación juntos, nos titulamos con tesis yo creo que bastante interesantes. Pero fue hasta el verano del 2013 cuando nos conocimos en el propedéutico de la maestría en Historia. Y fue en un curso, el del profesor Aranda, que se llamaba Introducción a la Historia de la Historiografía, donde él nos hizo una pregunta que yo la traje en toda la maestría y que pienso que también está afincada en este libro, y bueno, ya ellos nos preguntarán. Entonces, imagínense en un salón del propedéutico de la Aduana Vieja, en una clase con el coordinador del posgrado al que quieres entrar, le tienes un poco de miedo y de repente te pregunta, ¿ya vieron esa foto de allá? Y todos, sí. Y entonces nos dice, ¿cuál es el punto ciego de esa fotografía? Y todos, ¿qué? No, que esto era de historiografía, ¿dónde está Rank? ¿Dónde está Mendiola? ¿De qué vamos a hablar? Creo que le dimos una respuesta medianamente aceptable, porque después entramos al posgrado todos, entonces lo hicimos bien. Pero yo pienso, y esta es una conclusión totalmente mía, que él se refería al punto ciego como lo que no se veía en la fotografía. Los ángulos, las cámaras, las posturas. Y repasando lo que él nos dijo ese día, mis notas, era un símil con las reflexiones de historiografía actuales, en donde cada vez se empieza a tomar un poco más en cuenta los ángulos del historiador, sus posturas ideológicas, lo que el historiador ve o deja de ver, es decir, su presente. Y el presente es algo que se refleja muchísimo en este libro y creo yo es junto con la historia cultural la columna vertebral. Ahora sí, nuestra primera reunión como grupo, realmente me puse a buscar todos los mails de cuando fue en 2015. En esto estábamos en las primeras sesiones y llega Daniel con esta idea de vamos a escribir una viñeta. Y todos otra vez, ¿qué? Vamos a escribir sobre nosotros como personas, como historiadores, como habitantes de este siglo XXI, que todos estamos en diferentes momentos.
Él dijo, como Koselleck diría, escribamos sobre nuestro espacio de experiencia. Y es que en 2015 el espacio de experiencia de Óscar, de Bitsu y mío era que éramos 3 egresados de la maestría, con honores, todos. Teníamos muchas ganas de hacer cosas, de leer cosas, de platicar cosas, que los debates de las clases no se acabaran, seguir compartiendo textos. Y pensamos ahí, bueno, yo creo que la doctora Carmen notó este ímpetu en nosotros y fue que nos alentó a reunirnos todos los viernes a las 11 de la mañana en su cubículo y como parte de las actividades del Cuerpo Académico Historia de la Cultura a debatir sobre historia. Creo, y creo que hablo por los 3, nunca vamos a estar más agradecidos con ella por esto. Regresando a las viñetas, y como ya lo mencioné en la introducción del libro, fueron más como nuestras bitácoras de navegación. Fue un ejercicio muy interesante y quizá de los más difíciles que hemos hecho porque tardamos bastantes días en entregarlas, ¿no? Nos tardamos. Y creo que reflejan un poco de lo que somos. Por ejemplo, la viñeta de Óscar. En la viñeta de Óscar él regresa a su pubertad recordando lo que le ponen a leer en la secundaria. Después en 2009 tuvo un encuentro casual con un texto de Villoro y a partir de ahí hace toda una tesis de maestría impresionante sobre el grupo Hiperión y un grupo intelectual muy interesante. Pero pueden decir, ¿Óscar realmente pensó esto? Pueden hablar con él y darse cuenta que Óscar tiene un amor por lo escrito, sabe todo sobre los libros, te dice colores de portadas, colecciones, traducciones, las diferencias, quiénes son los editores. Hablar con Óscar de libros es como si hablas totalmente de lo que más le gusta, de su filia, como si fuera un librero viejo pero de historia y te sabe decir todo sobre los libros. Por eso pienso que cuando Óscar escribe su viñeta realmente estaba escribiendo sobre lo que él más amaba, que eran los libros y la historia. Con Bitsu pasa algo muy similar. En su bitácora se encuentra su personalidad, lo que él es y cómo él se presenta frente a la vida, frente en una cafetería, en un salón de clases o en el curso de latín que fue a tomar al Vaticano. La bitácora de Bitsu tiene tantas palabras tan extrañas que son dificilísimas de comprender si no tienes un diccionario al lado, o bueno, el internet ahora. Tiene tantas referencias al mundo griego y romano que te las dice tanto en la bitácora como si estuvieras hablando con él. Es muy interesante porque ahora en esta bitácora yo la revisé en especial con cuidado y por suerte quitó casi todas sus frases que estaban en idiomas que solo él domina con tanta fluidez, porque Bitsu puede escribir en el mismo párrafo en castellano, en latín, compararlo con la filosofía náhuatl y para él es algo muy natural. Para nosotros no. Si hablamos del punto ciego o del presente, de nuestras viñetas, de nuestras bitácoras de viaje en este texto, no podemos dejar nuestro presente, el de ahora, el del verano del 2019. En estos años nos pasaron muchas cosas. Todos descubrimos la paternidad, yo la maternidad. Óscar y Daniel se fueron a otras latitudes, Bitsu hace un doctorado en literatura. Creo yo que está buscando puentes entre la historia y la literatura. Nuestros temas de análisis han cambiado y quizá la óptica con la que analizamos el pasado se ha afinado un poco. Todos vemos con nostalgia y extrañamos esas reuniones de las que emanaron estos textos. Sin embargo, como Koselleck así lo plantea, seguimos buscando nuestros horizontes de expectativa. Nuestros futuros hechos presentes que debieran estar cargados de esperanza, temor, deseos y voluntades. Existen 2 grandes dedicatorias en este libro. La primera es para el doctor Alberto, que nos acompañó siempre, al inicio de muchos seminarios y después en sus reflexiones sobre historia de la cultura. Sobre todo cuando buscamos definir qué era la historia de la cultura y su relevancia en esta vorágine del siglo XIX, del siglo XXI que todos decimos cosas. Yo pienso que no hay mejor forma de que termine rescatando una dedicatoria que hace Bitsu a su artículo y que me la voy a robar, pretendiendo como si fuera un brindis hacia el libro, una frase que me gusta muchísimo. Así pues, este libro está dedicado, y como dice Bitsu, a todo ser humano que ha sido lacerado por el eclipse de la verdad. Gracias. En esta generosidad que ya mencionó nuestro camarada Daniel, creo que no hemos tenido un espacio tan abierto para un aspecto dialógico, construir una historia que no solamente implicara unos ciertos parámetros epistemológicos y a partir de ahí construir un discurso histórico, sino en verdad fue un diálogo
un constructo dialógico, si se quiere pensar más allá de los postulados de Genet, ¿no? Y de la escuela semiótica, va más allá porque fue una dialogía, digamos, del discurso histórico que complejiza otras latitudes del pensamiento. Y para mí fue sumamente grato porque hacer ese tipo de espacios nos permitió a veces discutir en un sentido crítico, ¿no? No en un sentido peyorativo de la palabra crítica, sino en el sentido etimológico, krinomai, ¿no? Es decir, discernir, pensar, evaluar, aunque a veces las pláticas subían un poco de tono, ¿no? Yo me acuerdo mucho en las clases de la doctora Carmen, que el buen Onofre y yo a veces no teníamos puntos de encuentro y discutíamos mucho, hasta que un día la doctora Carmen se acercó y me dijo: oye Bitsu, deberías como conciliar como, tu acercamiento con Onofre. Y yo, pero sí es mi mejor amigo de la maestría, o sea, teníamos esas discusiones acaloradas, pero creo que eso es lo que nos permitía crear un pensamiento más profundo y más complejo, más allá de nuestra perspectiva. Agradezco también a la doctora Ariadna, a la doctora Carmen y al doctor Daniel porque nos guiaron en este ímpetu. Y de Fátima, de la maestra Fátima, reconozco que yo siempre me he perdido mucho en las dulzuras de la filosofía. Entonces Fátima siempre me decía: bueno, sí, pero dame un ejemplo concreto, ¿no? Y era discutir historiográficamente y después históricamente. Entonces fue llevar como el aspecto historiológico a estos campos, y yo les agradezco mucho a todos. No digo más porque, como dice Fátima, para que revisen el libro y lo puedan leer, pero solamente puedo decir que fue una experiencia muy enriquecedora. Muchas gracias. Bueno, pues después de todas las palabras que nos ha dicho Daniel, los muy bonitos recuerdos que ha traído en esta tarde Fátima, y también reubicarnos nuevamente en ese presente ya pasado de Bitsu y de Fátima. No me queda a mí sino también agradecer a la doctora Carmen porque nos permitió abrir un espacio, como lo dijo Bitsu, de diálogo, en el que muchas veces no coincidíamos del todo, pero sí había un elemento común, que era preguntarnos por la disciplina de la historia y por esta corriente conocida como la historia de la cultura o historia cultural, y todo esto enlazarlo con el problema de cómo el historiador puede regresar a su escritura y, digámoslo, no quiero sonar cursi, pero habitar nuevamente su escritura, que fue el primer esfuerzo que hicimos con la viñeta que nos propuso Daniel. También quiero recordar al doctor Alberto en algún seminario anterior que tuvimos, a estos seminarios que fructificaron el libro, sus lecturas de Marías, de Ortega y Gasset, cómo nos fueron abriendo unos nuevos horizontes para que tratáramos de ubicar ahí la reflexión sobre la historia y sobre lo que estábamos haciendo. Y creo yo que una de las preguntas que pueden unir a temas tan complicados si se quiere, tan disímiles como las mujeres intelectuales que estudia Fátima, algunos intelectuales que yo estudié que trataban de preguntarse sobre la identidad nacional o sobre los temas de Bitsu, sobre la historia y las esencias, digamos, una historia de un corte más filosófico, fue la pregunta: ¿qué hacemos los historiadores? Y también, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Que es una pregunta que nos lleva directamente a mirarnos frente a un espejo, ¿no? Y tratar de reflexionar sobre nuestra propia práctica. Y como lo dice Fátima, retomando este texto del que muchas veces se ha hablado Mendiola, nuestro punto ciego, desde dónde estamos mirando lo que estamos mirando, ¿no? Y me parece que el texto, este libro, pues como ya lo dijeron los demás participantes, reúne un conjunto de experiencias de aquel lejano año del 2015 en el cual la doctora Carmen nos invitó a dialogar y no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entregamos estas viñetas, entregamos más textos, nos cuestionamos a nosotros mismos en cuanto a nuestra práctica y surgió estos pequeños ensayos. Y también estuvo la presencia de Daniel, que siempre desde
su postura de historiador muy cercano a las corrientes históricas de la India, nos estuvo siempre cuestionando desde otra perspectiva y fue un ejercicio muy rico y muy grato. Y la verdad creo yo que le agradezco mucho a la doctora Carmen, como dijo Daniel, por esta generosidad de abrirnos un espacio, y también a la doctora Alicia y a la doctora Ariadna, que las veo aquí presentes porque nos apoyaron en estos momentos de la discusión, no solo de nuestros textos, sino también de otros autores que no es muy cotidiano que llegue uno a leerlos en la práctica de la historia, como Koselleck, Hartog. Todo eso fue muy importante para nosotros y creo que nos permitió pensar con un mayor compromiso en lo que estábamos haciendo todos como historiadores. Y pues creo que eso es todo lo que puedo compartir en esta tarde. Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo a Carmelita la invitación a presentar este libro que en la historia académica de Carmelita yo imagino que es un libro muy importante, porque además pues es un libro que hace ya estando ausente Alberto. Y por eso mi presencia aquí, esa es la verdad. Luego, aparte que soy especialista en historia cultural y tengo otros puntos de vista distintos a los de mis compañeros, lo cual está muy bien por la crítica, me acepté con mucho gusto la invitación porque pues ustedes la mayoría no lo saben. Aquí habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gentes que lo saben, pero yo fui compañera de Carmelita y de Alberto en la licenciatura, y luego de Carmen en la maestría, y luego cada quien hizo el doctorado como pudo y donde pudo. Entonces, bueno, yo soy egresada de esta universidad, de la Facultad de Economía, como todos, la mayoría de los que empezamos a trabajar aquí. Entonces, cuando yo recibí la invitación y el libro, y veo que está dedicado a Alberto, pues empiezo a ver la introducción de Carmelita, y ese momento coincide con que estoy arreglando mi vida profesional y entonces estoy digitalizando todo mi currículum. Me encontré en un paso por Puebla. Entonces me cruzaron un poco los cables, ¿no? Siempre los he tenido bastante cruzados entre México y Puebla, ya no sé de dónde soy, y creo que ni de allá ni de acá. En fin, entonces yo, frente a las preguntas que se hacen los compañeros, y tienen razón, el título del trabajo es interesante, revivir el pasado en el hálito del presente. Yo me pregunté, ¿por qué no revivimos el pasado en el hálito del presente, pero de la investigación histórica? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen ellos? Creo que no tienen la memoria. Y por eso me voy a referir a eso muy brevemente, porque tampoco soy estudiosa, soy protagonista nada más. Y la verdad es que la pregunta es, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cuándo se funda el doctorado en la maestría aquí? ¿Por qué se funda? ¿En qué contexto se funda? ¿Quién da las clases? ¿No? Y la pregunta mayor, ya que nos encanta preguntarnos porque somos historiadores, ¿cómo se funda la investigación histórica en la UAP? La respuesta no la tenemos, más que en grandes líneas, porque no tenemos, y es una vergüenza, no tenemos una historia, no tenemos un libro que haga la historia de esto. Una historia muy importante, y yo creo que hay que hacerla porque no hay muchos documentos, pero hay testimonios, hay memoria, y hay que hacerla. Y yo voy a hacer una propuesta al final, lástima que no vino el director de ustedes para comprometerlo, pero bueno, ya le dirán que de mi parte voy a hacer una propuesta en ese sentido, porque a mí me parece que una característica de la enseñanza, de la investigación histórica en esta universidad va de la mano con la lucha política, y eso no se puede borrar en esta universidad. En esta universidad, si no es por el triunfo
del movimiento estudiantil que logró conquistar la dirección de la rectoría y diseñar un programa que se llamó Universidad Crítica, Democrática y Popular, ¿así era? ¿O era científica? No, crítica, ¿verdad? Crítica Democrática y Popular. Ahí, como resultado de esta lucha estudiantil que nos dejó muchísimos muertos, muchísimos. Y por cierto, ya es 10 de junio, y ahí estuvimos, no sé si estuvieron otros, pero Roberto Borja y yo sí estuvimos ese día, ¿no? A lo mejor estuvieron más compañeros, pero creo que nosotros somos de los más viejos de esta reunión. Bueno, entonces, ¿por qué se generó esto? ¿Por qué la lucha política con nuestros muertos abrieron este camino? Porque la izquierda conquistó la universidad y tenía un programa. Y la fuerza de izquierda más importante, hay que decirlo porque es historia, fue el Partido Comunista Mexicano. Formó un proyecto con sus aliados, pero básicamente él era la columna vertebral, y en ese proyecto, yo hice unas notas, pero ya no las estoy leyendo porque ya, bueno, si me equivoco ya me lo dirán. En ese proyecto estaba contemplado la investigación histórica y lo curioso, porque estas son singularidades nuestras, que se inició en la Escuela de Economía, donde estudiábamos en ese momento Leticia Gamboa, Carlos Contreras, Botello, ¿cómo se llama? Ricardo Moreno Botello, Edmundo Perroni, Gloria Tirado. Ellos los primeros eran de una generación, seguíamos la otra generación, Carmen Aguirre, Alberto Caravaggio, Gloria Tirado, Cristina Gómez, básicamente. Y entonces justamente la última generación que acabo de mencionar, ahí en esa facultad, en esa escuela, se formó el primer grupo de historiadores para estudiar el movimiento obrero. Se creó el taller del movimiento obrero, porque justamente era parte del proyecto de la Universidad Crítica Democrática y Popular, y Roberto Borja trajo a Michel Héctor, porque Roberto Borja era alumno de Gerard Pierre Charles, y vino Michel, que además es una historia de muchas generosidades. Aquí estaban hablando de generosidades individuales, y eso está muy bien, pero también aquí hay generosidades institucionales, y a esas son a las que yo me quiero referir, que pasan por personas, por supuesto, ¿no? Pero quiero omitirla, quiero dedicarme más a un proceso histórico que a ponerle nombre y apellido a las cosas, pero es inevitable. Y Michel, cuando llega a dirigir el taller de movimiento obrero en la Escuela de Economía, con esta primera generación que les mencioné, la doble generosidad es que también la universidad le dio a él cabida, porque él venía de París y no podía ir a Haití. Y México, a través de nuestra universidad, le abrió las puertas. Estoy hablando del año de 1974, Roberto, Carlos, no están aquí ninguno de los... Bueno, Rosalina es decana, Rosalina entra y ella viene también de otro movimiento muy importante, muy fuerte, ¿no? En Chile, ella nicaragüense de larga combate, historia, la universidad le abre las puertas. Estoy hablando del año 74, se crea ese taller. O sea que aquí el origen somos los economistas, o éramos los economistas. Después, dentro del mismo proyecto, se forma el ICUAP. El ICUAP, Instituto de Ciencias, tenía como finalidad meter a los institutos de ciencias duras, que aquí ustedes saben que tenemos una gran tradición en física, con el ingeniero Terrazas, que fue su primer director, su fundador. Y entonces forma el otro centro, Carlos, pero no se forma en el año que tú dices, que le dijiste a Carmelita, se forma en el 76, 77, ¿no, Roberto? Cuando ya llega, bueno, y entonces en ese centro se llamaba Centro de Investigaciones
históricas y sociales, el CIS, que Carlos Contreras fue director de él. Después, por supuesto, primero fue Benoit, que muere al año de estar aquí en un absurdo, ¿no?, accidente de carretera aquí cerca. Eso nos movió mucho el proyecto, la verdad, ¿no? Porque estos hombres venían de Francia, venían de la punta y venían de la punta de la escuela de análisis. Fíjense qué formación íbamos a recibir, que se quedó a medias. Bueno, los del movimiento obrero lo lograron con Michel, claro, desde luego, pero nosotros ya nos quedamos un poco a medias porque muere Benoit, se desarrolla el proyecto, pero pues ya no tenemos al maestro que tiene esa experiencia, porque siempre la experiencia es fundamental. Ahí en esos dos centros hicieron las tesis de licenciatura, ¿no? Y pasamos de la historia económica a la historia de la cultura o de la historia cultural, ¿no? Ahora Carmelita hace historia cultural cuando ella y Alberto iniciaron con la historia económica, con la historia de los empresarios poblanos textiles, que para el caso de Puebla es fundamental. Y en el marco del ICUAP formamos esta área de ciencias sociales. Yo creo que esto hay que escribirlo, hay que rescatarlo. Yo estoy dando pinceladas así nada más. Claro, hubo otro intento, que bueno, hay que mencionarlo porque sacaron un libro muy importante, México, un pueblo en su historia, ¿no? Que ese tenía otras características. Este grupo, que el único poblano era el que después fue rector, o sea, José Doher, porque todos venían de fuera, ¿se acuerdan, no? Sí. Dirigido por Enrique Seme, con un montón de compañeros muy buenos todos ellos, y nada más José Doher era el único poblano. Y finalmente pues ese proyecto no prosperó dentro del ICUA, pero dejó una huella importante con este libro de México, un pueblo en la historia. Entonces a mí me parece que justamente esto debemos de escribirlo, porque todavía no termina la historia. Cuando se forma el instituto donde hoy estamos y sus estudios de posgrado. En 1991, entonces ya cuando Alfonso ya no es rector, y entonces dice, bueno, pues ahora sí ya me voy a dedicar a lo mío. Él era historiador, como bien sabemos, aunque era abogado de inicio. No, pues ahora vamos a formar nuestro propio instituto para dotarlo de todas las casas del siglo XVIII que va comprando y comprando y comprando, ¿no? Pues ¿cuántas son? Ya perdí la cuenta, yo esta ya ni la conocía. Y entonces, bueno, el ICUAP es la casa de Arrontes del ICUAP, ¿no? La otra ya va a ser del ICUAP, luego del instituto, es el actual, ¿no?, de Ciencias Sociales y Humanidades, ya de colección Alfonso Vélez Pliego. Se forma, estoy hablando, porque ustedes son muy jóvenes, del siglo pasado. Nosotros, los que fundamos la investigación histórica aquí, somos hijos de la Guerra Fría. No, sí, porque si no se entiende, nada de eso se entiende, ¿no? Somos, muchos de ellos, militantes del movimiento estudiantil de 68, en Puebla o en México, no importa. Y entonces en 1991 se funda este instituto, simplemente se pasan los centros que ya existían de Ciencias Sociales y Humanidades al nuevo, y se van agregando otros, por supuesto, ¿no? O sea, ahora ya tenemos hasta antropología, ¿no? O sea, se fueron, pero la base, lo que quiero yo llamar la atención, es que la base es la historia. La base de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en esta universidad es la historia. Y se fundó, pues, un poco a grandes rasgos, como lo he dicho yo, y tuvimos la gentileza, la solidaridad que ha distinguido a esta lucha universitaria desde ahora, pues las cosas han cambiado, de invitar a profesores que en sus países no podían trabajar y vinieron a fortalecer la investigación histórica. Aquí tenemos una pequeña muestra, como es nuestro amigo Miguel Ángel Cuellar, que es parte de esa generación de argentinos que fortalecieron muchísimo con Grosso, Camaí, la investigación histórica en nuestro instituto. Entonces de allá venimos y nada está hecho, nada está escrito, perdón. Yo quisiera proponer, estaba yo pensando, porque en nuestro país nos gusta mucho
y todo lo que anoté ya no lo dije. Bueno, nos gusta mucho las conmemoraciones, ¿no? Entonces el otro día que Carmelita me habló para la logística de mi visita hoy, le dije, oye Carmelita, tengo muchas cosas que decir del libro, la verdad, porque me parece un ejercicio muy interesante que una maestra, ¿no?, sea editora de un libro con sus alumnos. De entrada eso me parece muy, muy bonito, pero creo que es más interesante hablar de lo que está atrás, de dónde venimos, porque me di cuenta que estos muchachos, y ahorita que los conocí personalmente, pues son muy jóvenes, ¿no? Están muy, muy frescos, con mucho entusiasmo, como son los jóvenes, y yo creo que sí es muy importante, ya que somos historiadores, rescatar la memoria histórica. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen sus maestros? ¿De dónde vino Alberto? Que sirva de paso esta pequeña presentación para recordarlo, porque pues ustedes ya saben cómo son aquí las cosas, ¿no? Que la gente muere y como si no hubiera pasado nada, ¿no? A veces no se nos da la oportunidad de agradecerle su presencia, su empuje, porque ustedes recuerden que estas fundaciones no fueron fáciles, fueron producto de una lucha muy fuerte, muy fuerte. Y esa es la mejor manera de recuperar el pasado en el presente, no hay otra. Entonces yo creo que deberíamos de decirle a Paco que convenza al rector actual para que forme una comisión coordinadora para que haga la historia de la investigación histórica o humanística, si ustedes quieren, no, yo le diría histórica y demás, en esta universidad. Y yo creo que deberían de aprovechar, Roberto se va a enojar conmigo, pero deberían de aprovechar que Roberto vivía aquí en Puebla. ¿Él puede coordinar esa comisión? Pues sí, ¿o no puedes? Claro que sí, porque miren, al rato nos vamos a morir. Y les voy a decir una cosa neta, no hay documentos de esta época, hay muy poquitos. No había la tramitología que hay ahora, hay muy poquitos. Y luego, pues el propio Carlos Contreras, que es fundador, ¿no?, se le cruzan los cables como es natural. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces yo te digo, en fechas, me refiero a fechas, ¿no? Bueno, ok, mejor. Entonces yo creo que deberían de veras, con mucho gusto pueden decir que yo hice esa propuesta, ¿no? No tengo ningún reparo, ya hice otra y sí la tomaron en cuenta y me siento muy orgullosa. La otra vez que vine, que vivía todavía Alberto, que me invitó con el maestro Matute, ¿verdad?, que venimos a presentar un libro, propuse un homenaje a Masae, porque ya Masae estaba enfermo y afortunadamente se lo hicieron. Entonces, bueno, yo creo que Roberto puede coordinar esa comisión porque está aquí. Aquí está Carlos. Carlos, levántate ya. Ahí está Carlos. Es que Roberto fue maestro de Carlos. Es que aquí todo de nosotros no. Sí, yo creo que sí. No, Carmelita, no. No íbamos a permitir que él fuera maestro. Nepotismo no, desde entonces estamos en contra del nepotismo. Iba a haber conflicto. No, nunca, claro. No, entonces yo creo, está Rosalina. Si ven bien las cosas, Rosalina es la decana, antes de ti, Carlos, porque yo entré al movimiento obrero, ¿no? Entonces, pues formaron Carmen, por supuesto, en la comisión, y va a salir un libro bellísimo, muy necesario sobre todo, que yo creo que las generaciones presentes y futuras del instituto y del posgrado. ¿Cuál es la fecha? Bueno, la fecha, es que ya les tengo todo, ya lo planeé, esa es mi contribución. Luego hacemos una reunión para el libro, porque en el 2021 este instituto va a cumplir 30 años. O sea que tienen un año para hacer un buen libro, que Hugo Vargas, que es el mejor editor que hay, lo pueda... O sea, es que todo está preparado, por eso invitamos a Hugo, claro, ¿no? Lo pueda
publicar así bonito una edición bella, ¿no? Como las que hace el gran editor que es Hugo. Y creo que con el pretexto de 30 años del instituto y 45 de investigación histórica, si usamos 74, entonces creo que tenemos un libro que honra a esta universidad y a las futuras generaciones, y es la manera de revivir nuestro pasado en nuestro presente. No encuentro otra manera tan necesaria, tan elocuente como sería esta, ¿no? Y creo que saldría algo muy bien. También Alicia es pionera. Es que... No tanto, dice bueno, que no está tan porque eres más chiquita. Porque eres más chiquita. Eres más chiquita. Es que ellos son más chiquitos. Lo mismo Rosalba y Francisco, como son más... Es que aquí la edad, pues ni modo, nos gana, ¿no? Digo, es evidente que ellos, como son físicamente más chiquitos, pues se perdieron este proceso y ya entraron cuando... Y ellos ya entraron de auxiliares, o sea, ya había dinero para ser auxiliares, ¿no? O becarios, ¿cómo se llama? Auxiliares de investigación. Creo que ellos son los primeros, ¿eh? Bueno, Carlos es la memoria, ¿no? Pues, Carlos, yo creo que junto con Roberto pueden hacer una cosa, y me invitan a mí a la presentación, si me hacen favor. Y bueno, era lo que yo quería decir, porque la verdad es que yo me conmoví mucho, porque, bueno, yo digo, ¿hasta dónde lo personal se cruza con lo institucional? Es tan difícil, ¿no? Porque pues, yo estudié con ellos, todo. Pues sí, ¿no, Carmen? O sea, sí, somos muy cercanos en el pasado y en el presente, porque el pasado está en el presente. Y entonces, de alguna manera, bueno, yo llegué aquí en el 73, me fui en el 76, regreso en el 80, me voy en el 90, es que les digo que acabo de revisar mi currículum, me voy en el 96, me voy y bueno, es toda una vida realmente, ¿no? A mí me da mucho gusto que... Además, les debo de confesar una cosa más, estoy muy sensible porque cambié de la historia cultural, bueno, no de la historia cultural, del siglo XIX, me fui al México contemporáneo y di un curso único en mi facultad sobre el movimiento estudiantil de 68. Y una parte importante se la dediqué a los movimientos previos. Y me di cuenta, aunque yo ya lo había vivido, pero no es lo mismo, ¿no? Vivirlo en ese momento que 60 años después, 50 años después, la importancia del pueblo, desde el punto de vista de la lucha estudiantil, que creo que hoy en día no se hace esa reivindicación como debería de hacerse, porque de ahí arranca todo desde mi punto de vista. Entonces eso también me sensibilizó como historiadora, por supuesto, ¿no? Y el papel que nos tocó jugar a nosotros, porque finalmente cuando yo llego aquí a Puebla, pues ya estaba el ingeniero Sergio Flores, ¿no? Ya había pasado ese periodo, ¿no? Bueno, no es cierto, porque llegamos en mayo con la matanza de los chicos en el Carolina. Bueno, en fin, entonces yo quería comentar algunas cosas del libro, pero me parece que como Carmelita va a continuar en esta misma línea con imágenes y seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo. Yo quisiera simplemente felicitarlos por sus... Tengo muchos comentarios particulares que hacer a los libros, que creo que nadie dijo, a los artículos. Son 4 artículos, el de Daniel, para que vean que sí hice mi tarea. Lo tengo súper subrayado el libro. Daniel Ken hace un trabajo muy interesante de reflexión sobre la historia cultural. Yo tengo ahí mis puntos de vista, pero todo esto es secundario, frente a lo que estamos platicando. Después Onofre hace un trabajo interesante estudia 4 individuos para encontrar en ellos el ser mexicano. Estudia a Martín Luis Guzmán, estudia a Gamio, estudia a Caso y estudia a Vasconcelos. Y pues se encuentra que Vasconcelos realmente no se planteó mucho el ser mexicano porque él quería la raza cósmica. Entonces es un trabajo muy bien hecho, todos los trabajos están, aparte de las viñetas que ya se comentaron, están muy bien
estructurados, muy bien dirigidos, muy bien pensados. Y luego Fátima hace un trabajito porque le gusta Chanel número 5, ¿no? Es que sí te leí. Y compara a dos mujeres, que una de ellas es Antonieta Rivas Mercado, porque ella quiere estudiar asuntos feministas, y la otra es Arismendi, ¿cómo se llama? Elena Arismendi. Elena Arismendi es mucho menos conocida. Gabriela Cano encontró su diario y lo publicó hace poco. Y bueno, Rivas Mercado es súper conocida. Yo con ella tengo una discrepancia, y lo digo aquí, ya después te defenderás, porque yo creo que Antonieta Rivas Mercado no fue feminista. La otra sí, por supuesto. Ella no, porque el ser feminista en esa época y en todas las épocas significa la lucha política. No es una definición, es una acción, desde mi punto de vista, pero me gustó mucho tu trabajo. Y luego finalmente el de Bitsu. Sí, es muy difícil. Es un trabajo muy difícil. Me acuerdo un poco de Roberto en este trabajo porque toca mucha filosofía, ¿no? Algunas cosas muy abstractas y luego cosas muy concretas, como es el Tribunal de la Inquisición en Nueva España, para ver el asunto entre la herejía y la blasfemia, las diferencias entre unas y otras, y luego termina con una reflexión muy interesante. Y no vi la dedicatoria, la que decías. Pues eso es lo único que me salté. Perdón, yo creo que porque ya no vi la dedicatoria, nada más vi la de Alberto. Entonces son trabajos muy interesantes, muy bien estructurados, que requieren pues una discusión más profunda, sobre todo porque ellos dicen que los amarra la historia cultural o historia de la cultura, y yo creo que yo tengo discrepancias sobre este asunto, porque una cosa es la historia de la cultura y otra cosa es la historia cultural, pero no importa, esas discrepancias son secundarias, porque uno puede decir lo que se le dé la gana. Finalmente, pues de eso se trata de presentar un libro con alumnos, con un profesor como él, muchachos muy entusiastas, y yo los quiero felicitar muchísimo por este producto, y bueno, es todo lo que... Y gracias, Carmelita, por la invitación. Se supone que yo tengo que hablar de Alberto. Para mí es un poco difícil y creo que a Alberto no le hubiera gustado que hablara de él de manera personal, y creo que lo que ha dicho Cristina se presta mucho a lo que yo pensé que debía hacer al hablar de Alberto. O sea, hablar de su trayectoria como historiador y dentro del instituto. Pero cuando me planteé cómo hacerlo, pues me pasó lo mismo que a Cristina, me tuve que ir a los años 70, cuando aquí empieza todo. Porque en esta institución, al mismo tiempo que se construyó la investigación en historia, nos fuimos formando como historiadores los que la practicamos. Entonces es una historia común, tanto de construcción de un área como de formación de esas personas que íbamos a hacer esa investigación. Entonces, para no volver a repetir lo que además Cristina sabe mucho mejor que yo, les traje algunas imágenes un poco para hablar de Alberto. Debo decir que la idea de que fuera dedicado este libro a Alberto un poco salió de Marcelo Gauchá, que fue el que revisó nuestro libro, y que me dijo: oye, Carmen, yo veo aquí a Alberto. Digo, pues claro que lo ves, porque fue profesor de ellos y por lo tanto está un poco ahí. Porque, bueno, obviamente porque crecimos juntos como historiadores, ¿no? Entonces es lógico que haya mucho de él en mí. Ariadna lo conoció, lo trató, incluso creo que se acercó bastante, fue de los primeros que se acercaron a ti cuando llegaste. Entonces creo que sí estaba en el libro, obviamente estaba en el libro, ¿no? Entonces creo que este es el libro que al final de su existencia Alberto nos acompañó, y por eso creo que era pertinente dedicárselo, ¿no? Entonces, bueno, un poco hacer lo que fue el recorrido de esta área con imágenes. Espero que las disfruten. Creo que todo empieza en la década de los 70, con estos dos personajes.
me estaba corrigiendo Cristina y creo que tiene razón. Aquí faltan varios, entre ellos Roberto, por supuesto, Roberto Borja. No, creo que sí, nos consta a los que vivimos esa época. Pero es interesante la foto porque en esos años se crean la investigación en las dos áreas, ¿no? En el área de ciencias físico-matemáticas y en el área de humanidades, y creo que ellos dos de alguna forma lo impulsaron, ¿no? Entonces la foto me pareció como que pertinente para el inicio de esta década, ¿no? Alfonso Vélez y el ingeniero Luis Rivera Terrón. Perdón. Aquí puse esta fecha que creo, ya no creo, estoy segura está muy mal puesta. No, está bien, si vas a hablar del signo, no, sí. Del taller, sí. No. Del 73. Está mal puesta porque, ahorita verán, en esos años cuando empieza a ver esta historia de que hay que reunir a personas, lo que decía Cristina, un poco surgimos de la escuela de economía, los que estudiamos historia, o los que nos formamos como historiadores, pues aquí están, ¿no? Este es Alberto. Alberto está ligado a toda esta historia de la que hizo memoria Cristina. Este es Alberto, él estuvo en el movimiento obrero, ¿verdad? Bueno, Cristina, que está ahí en medio, porque era la orquestadora de todo esto. Aquí está Lupita Cano. Catalina cargando a la actual tesorera de la Federación. La hija de Cristina. Atrás está Jaime García, Carlos Sarmiento. Carlos Sarmiento, en fin. Miguel, ¿no? Se llama el compañero de allí, ya no me acuerdo. Aquí faltamos ¿Carreto está allí? No. Ese es Jaime. Ese es Jaime García. Es que todos éramos de economía, yo no sé. Ahí está Botello abajo. Abajo está sentado. ¿Por qué no estás, Carlos? Es que Carlos tomó la foto. A lo mejor. No, la foto la tomó. ¿Quién sabe? Esa la tengo yo, no sé por qué. La tomó Tere. Bueno, falta Leti Gamboa, por supuesto, que ya estaba en este grupo. Era su casa, ¿no? Y también falta yo, por cierto. Pero que no tenía por qué estar ¿Ya ahí. viste Botello? Sí, esta apenas se ve. Sí. Era la casa Bueno, se convocó a este grupo de estudiantes, estábamos terminando la carrera. Ya la ven, sí. Y se inaugura en esa fecha, ¿no? El CIS. O sea, el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales. Y aquí está Carlos Contreras, Ahí sí tienes que Ana María Huerta. ¿Quién es la otra? Es que no alcanza a ver. ¿Cómo le hacemos la Señora de ¿Quién? de la UNAM. Quintana. ¿Andrea? Sí, Andrea Sánchez. Sí, Andrea Sánchez es la que está junto a no. Y el doctor Joachim Benoit, que era el encargado atrás, como ven, pusieron una exposición de imágenes con todo lo que era el proyecto, etc. Todo eso, Carlos, fue arriba en esta exposición, El Palomar. en el Palomar, lo que era el observatorio, ¿no? Ahí estaba él. Y bueno, aquí está en el brindis, están Alberto, Chucho, Carlos y Daniel Alcántara. Y señala porque pues ya ni se ve. ¿Él es Daniel? Sí. Bueno, es Carlos, este es Chucho y aquí está Alberto. Estábamos muy jóvenes, no nos van a reconocer. Son los años 70. Bueno, en 79 ocurre el fallecimiento del doctor Benoit. Pero ¿sabes qué falta? ¿Qué? Del 74, no se mencionó, la primera edición De Machete. que fue el Machete. Ah. Puedes agregar Una imagen, sí. No, es que esto, mira, es el que inicio. empezó. Es como para invitarlos a que esto que quise hacer como la historia de Alberto y de su trayectoria en historia, pues es que se tiene que generalizar. Hay muchas cosas que yo además no me daba mucho cuenta, era bastante esa despistada. primera edición vale la pena. Sí, sería muy buena. Y además porque era con la idea de la investigación histórica, las Claro. fuentes, ¿no? Claro.
Bueno, sin embargo, después de la muerte del doctor Benoit, los trabajos del CIS continúan. Creo que si bien fue una pérdida importante, al mismo tiempo tuvo la virtud de unirnos como grupo. Carlos no me dejará mentir, fue un grupo bastante bueno, en donde todos tuvimos muy buena relación. No solo nos reuníamos para trabajar, sino también para festejar y para viajar. Y ahorita verán algunas fotos de esos años. Ahí, por ejemplo, están chocando, pero no. Y Alberto, es cuando te titulaste, ¿verdad, Carlos? Es un cruzadito. Esto es interesante porque, miren, es lo que les decía, al mismo tiempo que esto se está construyendo, también estamos formándonos. Nosotros apenas salíamos de la licenciatura y la verdad es que la universidad no solo nos preparó como historiadores, nos mandó a estudiar, ¿no? Y todos logramos ahí la maestría, el doctorado y todas nuestras relaciones en el exterior. Entonces, bueno, Roberto se incorpora y después dirige el centro, ¿no? Por cierto, había que llevar a los niños a las reuniones porque estaban pequeños y todos cargaban con sus niños. Hay una foto que me hizo favor de pasar Carlos, todas estas me las facilitó Carlos, donde estoy dándole de comer a mi hijo porque pues llevábamos chiquitos a las fiestas, ¿no? Ahí estamos muy contentos y Lupita está como dice el poema aquel, ¿no? Y en medio de nosotros mi madre como un Dios. Sí, para que vean que bueno, fue muy afortunada, tuvimos muy buenas experiencias juntos. Además, como dice Cristina, de alguna forma, ahí está Cristina, en una fiesta de Navidad. De Navidad. Sí, ya estamos en la casa esta, en el Fresno. ¿En la cual? En el Fresno. Y ahí está Francisco Teches. ¿Y quién está para ver esto? Soy yo, y afortunadamente me volteé. Y bueno, nos fuimos aquel viaje a ¿ya vieron la edad del titán les espanta? José Chizarán. Mirando el infinito de la cara. Es que tú no sabes la noche tortuosa que hubo antes de ese viaje. Entonces estaba tomando el aire. Ahí estamos, bueno, Cristina, Alberto y yo. Luego, ya hacia los años 2000, empieza a surgir toda esta idea de que hubiera cuerpos académicos. Y, bueno, a Alberto se le ocurre hacer una serie de conferencias que se dan a lo largo de un año o más sobre la biografía. Y empieza a invitar a gente muy interesante. No sé si algunos de aquí recuerden a esas conferencias, creo que fueron muy afortunadas. Estuvo el doctor Trabulce, que para Alberto fue fundamental. Él descubrió para Alberto a Ortega y Gasset. Está el doctor Saldaña. Esa foto no corresponde a las conferencias, es una fotografía de cuando Alberto recibió el premio a la mejor tesis, al mejor trabajo de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Creo que fue en el 97 por ahí. Pero Saldaña fue también un maestro importante en la vida de Alberto. El maestro de la Torre, el doctor Rui Pérez Tamayo, que nos dio una conferencia buenísima, con una generosidad. Es que esas personas mayores y sabias son muy generosas. Está Toño Saborit, que no hemos podido volverlo a traer, y Mario Ceruti. Ahí Saborit no estaba así, cuando vino, estaba mucho más joven. Pero no encontré otra imagen. Y bueno, aquí está el doctor Gira, que además también fue muy generoso porque participó en una de nuestras publicaciones, y nuestro entrañable profesor, el doctor Álvaro Matute.
que nos acompañó en estas y después siguió acompañando. De esto salió una colección que llamamos Tras la Huella y que desafortunadamente tuvimos que dejarla de publicar, en la que tratábamos de hacer trabajos con los invitados y con los alumnos. Y creo que a partir de ahí es que empezamos realmente por Alberto, esta idea de publicar con alumnos. Bueno, en 2005 se jubila nuestra compañera que formaba el cuerpo académico, que era Columba Salazar, y bueno, tuvimos la fortuna de que quien la sustituyó fue la doctora Alicia Tecongüey, y ahí el nuevo cuerpo académico. A partir de la entrada de Alicia empezamos como un nuevo ciclo, en donde ya el cuerpo estaba consolidado y empezamos una relación muy cercana con el doctor Álvaro Matute y la doctora Evelia Pérez. Ahí está también Cristina, como ven, Cristina siempre ha estado presente en nuestra historia. Comentando unos trabajos también. Y bueno, de esta cooperación resultaron 2 libros sobre historiografía. Recuerden que el doctor Matute era un especialista en historiografía. Aquí quise poner esta imagen que es un examen de doctorado. Está Alberto leyendo el acta. Pero es interesante porque aquí el doctor Rosales de Gante y el doctor Cortés Riverol, debo decir que también mantuvieron una relación muy cercana con el cuerpo académico, que nos dieron mucho apoyo. Ellos son de la escuela de medicina. Ellos hicieron su doctorado en historia y bueno, fueron un gran apoyo incluso después de la muerte de Alberto para mí. Y con ellos sacamos estas publicaciones en las que ya Alberto no estuvo presente, aunque en la de Escuela Laica, que es la que sacó Alicia, todavía apareció el último escrito que realizó Alberto. Y en este otro, pues la cooperación con los de medicina, ¿no? Que es un libro muy bonito sobre los hospitales en Puebla. Y bueno, después del fallecimiento de Alberto en 2014, hemos continuado nuestro trabajo como cuerpo académico y hemos integrado a un nuevo miembro, a la doctora Ariadna García, pues por la ausencia de Alberto, ¿no? Y hemos continuado nuestro trabajo y ahora pues los dejo con Alberto. Mira, yo recuerdo una frase de Nicolás Maquiavelo. Él tenía bajo su concepto la idea de que la historia tiene que ser práctica, es decir, práctica para el hombre, práctica para el que lee libros de historia. ¿En qué sentido práctica? Pues muy claramente, es un instrumento, escribir historia es un instrumento para que los hombres reflexivos mediten sobre lo que ha sido el acontecer de su pueblo, para que encuentren aquello que hicieron bien, aquello que hicieron positivamente y aquello que hicieron mal, aquello en lo cual cometieron errores. El historiador hace como un balance y ve lo que está bien construido y lo que fue un desastre. Esto tiene que servir al orden reflexivo para aprender, que la sociedad aprenda de sus aciertos y también aprenda de sus errores. Para eso se hace historia. Para eso se hace historia. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieren intervenir? Yo creo que aquí se habló de lo que, bueno, yo quisiera escuchar a todos los que fueron nuestros compañeros, que les trajo a la cabeza todo esto, y me encantaría escucharlos, no solo sobre el libro, sino sobre todo lo que aquí se habló respecto a nuestra historia como historiadores. Tienen la palabra. Hay algo que decirle a los chavos que tengan una idea en qué año se fundó el Colegio de Historia. 69. ¿Cuándo? 69. Con filosofía, también. historia, más filosofía, más
psicología, letras, Claro, porque va unida esa historia. 69. Porque nosotros somos de las primeras generaciones egresadas. Así como un poco de economía, también hubo un pequeño grupo que hacía niños de historia y que teníamos la mayor parte de profesores eventuales que no nos formaban. Pero llegaron 2, 3, llegó Grosso, llegó llegó Benoit. Entonces empezamos a saber que por ahí iba a hacerse historia, ¿no? Arriba de mí, me acuerdo de Estela, vivía de Santibáñez, y los demás íbamos aprendiendo, y como dicen, aprendimos de la práctica, porque fuimos auxiliares de investigación. Y realmente fue una formación que nos permitió, así a pasos agigantados, tener un contacto con la historia diferente de esa camada de economistas que venían formándose. Entonces había que hacer esa historia de los históricos. Claro. Sí. Aquí Rosalía Pérez Chamay. Ya no digas. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, si ya nadie quiere. Muchas gracias.